Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar el tema 7, donde lo habíamos dejado la semana pasada, y luego les voy a dar las instrucciones para su primer examen parcial. Así que continuemos. Bueno, habíamos terminado de ver un poco acerca de la explicación de estas curvas respecto a lo que son los costos y también lo que es el precio en la última parte. Y luego pasamos a ver esta parte que es también una muestra de lo que son, por decirlo así, se podría entender como demanda o incluso se podría entender como ventas, pero son básicamente dos tipos de producto. Por eso se colocan producto A y producto B y se representan con tres líneas o tres curvas, si se puede decir de esa misma manera. Em, Cuando hablamos de, de lo que son los productos hortofrutícolas, especialmente, tenemos que entender que esos productos son productos estacionales. Es decir, que puede darse las cosechas no todo el año, sino por temporadas. Entonces, aquí, ¿qué nos muestra? Nos muestra que en determinados meses, porque vamos a tener acá de enero, febrero, marzo. Acá estas son las iniciales de los meses, de los primeros 9 meses. Entonces, lo que trata de explicar aquí es que en determinados meses van a haber una alta, una alta de producción, temporadas altas, pero también van a haber temporadas bajas. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere este gráfico? Que en base también al propio comportamiento de los productos hortofrutícolas, es decir, frutas y hortalizas, eh, algo importante es tener en cuenta y sugerir a la empresa que pueda diversificar también el producto y pueda tener o pueda procesar productos que tengan alta productividad o se dé una cosecha alta o las campañas altas, no siempre en los mismos meses, sino tratar de poder tener eh, productos en determinados meses, campañas altas donde los otros productos tienen campañas bajas y poder hacer uso de las instalaciones, porque si tenemos una temporada baja, una temporada que se le conoce como para de planta, esos días o esa temporada, la planta no va a obtener ingresos. Entonces eso es un problema para la empresa. Ya habíamos hablado anteriormente que la empresa es un organismo que necesita ingresos para subsistir, para continuar sus labores. Y también en base a esto, bueno, acá hay un término muy importante que también se habla de lo que es las horas extra que son importantes porque no siempre se puede tener o, o se puede considerar una cantidad alta de operarios o de colaboradores. Entonces, cuando es necesario, cuando sean estas temporadas altas o producciones altas, em, a los colaboradores o a los operarios se les solicita también horas extra para que puedan trabajar y poder también cumplir con las demandas, con las metas que se establece la empresa, lo que llamamos como políticas de producción. Entonces hablaremos de productos estacionales o también productos cíclicos, porque si vemos bien, vamos a tener productos de baja, temporadas de alta, meses de baja, y luego otra vez alta y nuevamente baja. Para terminar de redondear la idea, la curva verde o la línea verde sería la suma de las líneas azul, bueno, creo que lo ven azul ustedes, azul y la roja, sería eso. ¿Hay alguna pregunta?
Profesor, ¿qué es demanda? A ver, cuando hablamos de demanda, vamos a hablar de lo que te solicita el mercado, la necesidad que tiene el mercado y que se traduce en una demanda de productos. Por eso cuando hablamos de la demanda, vamos a unir a ella siempre la palabra oferta, porque el demandante de productos, por lo general es el mercado, somos las personas comunes y corrientes, ¿no? Y aquellos que ofrecen o que ofertan los productos son las empresas. Eh, Tú eres Rojas Quispe. Rojas Quispe. Ok, gracias. Muy bien, vamos a continuar, jóvenes. Profesor, otra pregunta, ¿me escucha? Tú eres, Dueñas. Mi pregunta es, cuando los colaboradores hacen horas extras, ¿eso es beneficioso para la empresa, Di? Y eh, también para el sector colaborador. a ver, cuando hablamos de las horas extra, depende mucho, eh, depende mucho de la política que tenga la empresa, porque las horas extra en algún momento pueden ser beneficiosas, dependiendo si ya no hay otra solución, otra solución. Y sobre todo en estos últimos años donde los derechos laborales se han reevaluado bastante, em, no es que tú, por ejemplo, ¿no? eh, Tienes una empresa y, y tienes determinados colaboradores o operarios o empleados, y de un momento a otro la producción cae. Entonces, como ya no estás procesando demasiado, pues ya no necesitas de mucha cantidad de colaboradores. Entonces, algo que ya no se está permitiendo hacer es un despido masivo o un despido autoritario o un despido sin fundamentos. Entonces, hay todo un tema que en realidad se tiene que evaluar si conviene el tema de poder solicitarle a los empleados o a los colaboradores que realicen horas extra o, o cómo poder liquidarlos. Porque una cosa es despedir y otra cosa es liquidar. Cuando uno despide, se puede ganar un juicio a- eh, que lo puede realizar el trabajador en su libre derecho. Pero cuando uno liquida, eh, es algo bastante similar, pero eh, la liquidación significa que no lo vas a desamparar al trabajador, sino que, o sea, no le vas a decir que se vaya y punto, sino que vas a recompensarlo por el tiempo de servicio que te ha brindado y también eh, diversas cosas, ¿no? Incluso también pasado ello se puede entender otro beneficio que son las utilidades. Cuando hablamos de horas extra, hay que tener en cuenta algo. Cuando se realiza horas extra, la hora es más cara, es decir, la hora que realiza el trabajador va a cobrar más. Entonces, también ahí en ese aspecto hay que tener bastante tino cuando se va a considerar horas extra o no, porque también eso va a afectar a los costos. Recordemos que también los recursos humanos forman parte de los costos. Hay que, hay que tener en cuenta ello. Entonces, en realidad es una evaluación un poco delicada para realizar. Y esto también se orientará mucho de acuerdo a la cantidad de personas que tenemos como colaboradores. Va a ser importantísimo. Listo. A ver, continuemos. Eh, Yaro, ¿puedes leer, por favor? Hola.
¿Me escuchan? Sí, Hola. profesor. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Definición y distribución de una planta. Es el orden de los espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, equipos industriales, administración, servicios para el personal, etc. Muchas gracias. Continúa Abigail. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Objetivo estratégico de la distribución de planta. El objetivo de la estrategia de distribución es desarrollar una distribución efectiva en costos que cumpla con las necesidades competitivas de la empresa. Gracias. Entonces, lo que estamos leyendo acerca de la distribución de planta, bueno, estamos pasando ya de lo que es tamaño de distribución. Cuando hablamos de la distribución de planta, hablamos eh, del uso óptimo o el uso más eficiente de los espacios que dispongamos, porque no es que tengamos espacios infinitos, no es que tengamos un área de terreno infinita. Tenemos un espacio, un área delimitada, determinada, para poder distribuirlo de tal manera que podamos realizar todas las actividades que se tiene planeado. Básicamente, esa es la distribución de planta, pero vamos a continuar. Alicia, continúa. Objetivos de la distribución de planta. 1. Mayor utilización de espacio, equipo y personas. 2. Mejor flujo de información, materiales y personas. 3. Mejor ánimo de los empleados y condiciones de trabajo más seguras. 4. Mejor interacción con el cliente. 5. Flexibilidad. Cualquiera que sea la distribución actual deberá cambiar. Muchas gracias. Entonces, en base a estos objetivos de la distribución de planta, es que todas las empresas deberían trabajar. Esa es una forma bastante general, muy general, pero en realidad todos deberían orientarse básicamente por esto. Continuamos, Benjamín. Ya, profesor, buenas tardes. Tipo de distribución de planta. Número 1. Distribución de oficina. Posiciona a los trabajadores, su equipo y sus espacios y oficinas para proporcionar el movimiento de información. 2. Distribución de tienda. Asigna espacio de anaquel y responde al comportamiento del cliente. 3. Distribución de almacén. Aborda los intercambios que se dan entre espacio y manejo de materiales. 4. Distribución de posición fija. Estudia los requerimientos de distribución de proyectos grandes y voluminosos, como barcos y edificios. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, cuando hablamos de los tipos de distribución de planta, no solamente se van a orientar a lo que es una planta agroalimentaria como tal, o de repente una planta de fabricación de autos, o de repente una planta textil o de otro rubro que conozcamos, sino vamos a hablar de una distribución de planta en términos generales, es decir, todo lugar donde se realice alguna actividad productiva, eso se va a denominar planta. Por eso es que hablamos de tiendas, almacenes, oficinas y también algunas plantas donde hay productos mucho más grandes. Continuamos. Eduardo Polo, Sí, profesor, buenas tardes. continúa. Bien. Tipo de distribución de planta. 5. Distribución orientada al proceso. Trata la producción de bajo volumen y alta variedad, también llamada taller de trabajo o producción intermitente. 6. Distribución de células de trabajo. Acomoda
maquinaria y equipo para enfocarse en la producción de un solo producto o de un grupo de productos relacionados. 7. Distribución orientada al producto. Busca la mejor utilización de personal y maquinaria en la producción repetitiva o continua. Gracias. Gracias. Entonces, también, de acuerdo a lo que se había mencionado antes, se podía dividir en rubros. Ahora, cuando hablamos de este tipo de distribuciones, eh, vamos a estar enfocado más que en los rubros, en los propios productos o también en la manera en que se van a desarrollar los productos. Sigamos. Fabiana Díaz. Presente, profesor. Leo. Sí. Requerimientos de una buena distribución de planta. 1. Equipo para el manejo de materiales. 2. Requerimientos de capacidad y espacio. 3. Entorno y estética. 4. Flujos de información. Y 5. Costo de desplazarse entre diferentes áreas de trabajo. Ok. Entonces, acá cuando hablamos de requerimientos, se habla mucho de lo que son la distribución o el uso de los propios materiales. Además, también se habla de lo que es la información para que todas las células, todas las etapas que se encuentren dentro de planta, sepan cuál es el plan de trabajo y también esto pueda evitar costos elevados. Algo que se menciona aquí que es muy importante es el tema del costo del desplazamiento, que más que nada es un tipo de logística interna donde sensatamente uno no puede estar teniendo una planta tan extensa y de repente poner una etapa en una esquina y la otra etapa en la otra esquina. No sería sensato hacer eso, porque también en el desplazamiento no vamos a hablar de un desplazamiento de 1, 2 o 10 productos, sino vamos a hablar de productos en serie. Entonces vamos a tener muchos productos y el desplazamiento va a ser importante poder realizarlo. Y eso también implica un gasto de energía y obviamente un gasto de recursos económicos. Continuamos. ¿Quién está aquí? Pilar Albildo. Sí, profesor, dígame. Continúa. Ya, profesor Pérez. Ventajas de las células del trabajo, dicen. Reducción del inventario de trabajo en proceso, menos espacio de piso en la planta, reducción de inventario de materia prima y productos terminados, reducción del costo por mano de obra directa, aumento del sentido de participación del empleado, mayor utilización de equipo y maquinaria, reducción de la inversión en maquinaria y equipo. Gracias. Ya, Muy profesor. bien. Continuamos con Cristian Guevara. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Requerimientos de las células de trabajo. Identificación de familias de productos con frecuencia mediante el uso de códigos de tecnología de grupos o equivalentes. Un alto nivel de capacitación, flexibilidad y delegación de autoridad en los empleados. Personal comprometido con sus propios equipos y sus productos. Pruebas. Poca yoke en cada estación de la célula. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, acá lo que tenemos es de una manera visual cómo es que se puede realizar una mejora de las distribuciones cuando se realiza
Por ejemplo, acá se puede decir que pueden ser labores de inspección o también labores sencillas que se trabajan en línea. Cuando hablamos de esto, hablaremos de lo que son las líneas de proceso. Entonces, ¿cuáles son las disposiciones o las distribuciones tanto de los equipos, tanto de las máquinas, tanto de los flujos de proceso o por dónde se traslada o se transporta la línea de productos y dónde deben estar ubicados también los operarios? Eso también es importante. Realizar la distribución no solamente es una distribución de equipos, máquinas, sino también es una distribución del propio personal. Entonces se tiene que realizar una evaluación para poder eh, distribuirlo de la mejor manera y también que el personal se pueda sentir cómodo. Continuamos con Jeremis. Adelante. Requerimientos de la distribución orientada al producto. 1. El volumen es adecuado para la utilización exhaustiva del equipo. 2. La demanda del producto es lo suficientemente estable como para justificar una gran inversión en el equipo especializado. 3. El producto es estandarizado o se acerca a una fase de su ciclo de vida de justificación. La inversión en equipo especializado. 4. El suministro de materia prima y componentes es adecuado y de calidad uniforme, apropiadamente estandarizado para asegurar que funcionará con el equipo especializado. Ok, muchas gracias. Entonces, algo también importante aquí que menciona es hacer, nuevamente, no mencionan la palabra demanda, que, que lo que va a hacer es que va a justificar la inversión que se realiza. Si anteriormente hablábamos de lo que era tamaño de planta, eso también implica una inversión. Entonces, esas inversiones deben justificarse, o mejor dicho, deberían retribuirse o retroalimentarse de las actividades que se realizan. En este caso, una correcta distribución debería favorecer las actividades productivas. Algo importante también a tener en cuenta que la propia distribución también lo podemos llevar al tema de almacenes como lo habíamos visto antes. Esto también tiene mucho que ver con lo que son los suministros. Y cuando hablamos de suministros podemos hablar de materias primas, podemos hablar de otros tipos de insumos, ya sean perecibles, no perecibles, envases, embalajes, todo material que se utilice durante los procesos, durante el envasado de los productos, incluso también en el traslado de productos. Continúa Karen Reyes. Ya, profesor. Ventajas de la distribución orientada al producto. El bajo costo variable por unidad, usualmente asociado con los productos estandarizados de alto volumen. 2. Bajos costos por manejo de materiales. 3. La reducción de inventarios de trabajo en proceso. 4. Facilidad de capacidad y supervisión. 5. Volumen de producción rápida a través de las instalaciones. Gracias. Muchas gracias. Entonces, aquí menciona ciertas ventajas que se obtienen cuando se realiza una distribución correcta. ¿Y por qué motivo? Algo importante que siempre se menciona en ingeniería es que todas las actividades que se van evaluando y van incrementando su eficiencia
se orientan a reducir costos y poder aumentar también la producción. Entonces, básicamente una ventaja va a ser esta regla general, el reducir los costos. Y cuando hablamos de los costos, aquí habla de manejo de material. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba del tema del traslado? Que no es lo mismo trasladar un producto que trasladar cientos o miles de productos. Entonces, al tener un menos gasto energético, también va a haber un menos gasto monetario, un menos gasto económico, lo cual bien van a servir para que puedan ser parte de las ganancias y posteriormente utilidades de la empresa. A ver, ¿quién más? Catherine Miranda. Sí, profesor, buenas tardes. Desventajas de la distribución orientada al producto. 1. Se requiere un alto volumen debido a la gran inversión necesaria para establecer el proceso. 2. Cuando se detiene el proceso, en cualquier parte se detiene toda la operación. 3. Falta de flexibilidad cuando se maneja una variedad de productos o tasas de producción. Gracias. Muchas gracias. A ver, aquí vamos a ver algo importante. Cuando dice se requiere un alto volumen, es muy similar a lo que habíamos visto antes, ¿no? Que cuando se dan productos en serie, de hecho que se va a necesitar un alto volumen porque también la inversión va a ser alta. Entonces uno necesita poder recuperar el capital invertido. Ahora, también el tener una producción alta, masiva, repercute que en cualquier punto que uno vaya a realizar una pequeña parada o se estanque en algún momento, se va a generar un cuello de botella que va a generar retrasos, posiblemente va a generar pérdidas y un montón eh, de situaciones que no se desean. Bueno, y el tema también de la flexibilidad, si vamos a tener eh, productos de forma masiva, difícilmente vamos a poder ser flexibles eh, de una manera tan rápida o tan veloz. Uno tendría que, por ejemplo, trabajar un día o darse un periodo completo para el trabajo de cierto producto y luego cambiar nuevamente. Pero esto también se vuelve tedioso. Continúa Kiara Paredes. Sí, profesor. Requerimiento de áreas. Se utilizará el método de Gauchet para hallar las dimensiones de los ambientes. A. Superficie estática. Área ortogonal ocupada por el equipo en la superficie horizontal. Superficie estática es igual a largo por ancho. B. Superficie de gravitación SG. Área necesaria para el movimiento alrededor de los puestos de trabajo del personal y los materiales. Superficie de gravitación SG es igual a SS por N. C. Superficie de evolución S. Área destinada a la circulación del personal y operación de máquinas y equipos con comodidad. K es igual a promedio de las alturas elementos móviles sobre promedio de las alturas de elementos estáticos. S es igual a SS más SG por K. 0.0.5 es mayor que K y mayor que 3.0. Ok, De gracias. superficie total. Muy bien. Gracias, Kiara. A ver, algo que debemos tener en cuenta según estas ecuaciones es que vamos a tener tres tipos de superficies o tres tipos de áreas, las cuales la primera van a ser, bueno, mención estático, ¿no? Que serían las máquinas que van a estar estáticas, ¿no? De alguna manera, aunque son móviles, pero igual van a estar estáticas durante el proceso. Cuando hablamos de superficie de gravitación, hablamos generalmente de alrededor de las máquinas o los equipos estáticos, por donde se va
a ir desarrollando algún tipo de actividad, posiblemente de manipulación, o donde puede estar un operador, pero igual va a haber un tipo de actividad productiva. Luego la tipo C, ya vamos a hablar de algo distinto. Cuando hablamos ya de la tipo C, vamos a hablar de un desplazamiento ya de una forma no productiva al 100%, sino puede ser incluso también de un traslado. Puede ser de un traslado de materiales, puede ser de un traslado del propio personal. Por eso es que finalmente tenemos acá la sumatoria de las superficies, que es la suma de las tres vistas. Luego, cuando se habla del K, bueno, ese es un cociente. Eso ya habla de un cociente que se va a encontrar entre 0,05 y 3, ¿no? Para poder entenderlo de esa manera. Sigamos. A ver, estaba Luz Saavedra, continúa. Sí, profesor. Distribución general. Tabla de valores de proximidad. Tabla de motivos o razones de proximidad. Tabla relacional. Diagrama relacional de recorrido. Disposición general ideal. Ok, muchas gracias. Entonces, Era el Castillo, ¿no? Sí. 538.10. entonces le estaba mencionando que esta relación, estos 5 puntos son metodologías, son herramientas que nos van a permitir realizar una distribución. Entonces, una de ellas, que es la tabla de proximidad, Apaga tu audio, amiga. ok, entonces le decía el tema de las tablas de proximidades, se manejan en base a códigos, a una codificación, lo cual, como ustedes pueden observar, en la parte derecha está la descripción, donde hablamos de la necesidad. Por esas razones que hablamos de proximidad, qué tan necesario va a ser que pueda estar cerca, ¿no? Absolutamente necesario, especialmente importante, carente, sin importancia, no deseable. Entonces aquí vamos a ir viendo qué etapas vamos a poder tener cerca o qué actividades deben estar cerca y cuáles no, o qué espacios deben estar cerca y cuáles no. Entonces también vamos a encontrar motivos y también esos motivos se van a codificar. Tenemos una codificación, entonces vamos a ver que es alfanumérica. Tenemos letras, pero también tenemos números. Aquí hay algunos motivos. Estos generalmente son los generales, motivos generales. Estos nos dirán, ¿por qué tiene que estar cerca? Por esto. ¿Por qué tiene que estar lejos? Por esto. Acá tenemos un pequeño ejemplo de una tabla relacional respecto al tema de proximidad. Cuando tenemos 17 ambientes o 17 actividades o 17 etapas. Entonces vamos a ir relacionando por qué tienen que estar cerca o por qué no tienen que estar cerca. Entonces acá va a venir una codificación alfanumérica. A veces esto se vuelve un poco tedioso. Esto se orienta bastante con el tema de diseño o de la distribución en el caso de que ya haya un área determinada y se quiera realizar una mejora. Por ejemplo, este es un ejemplo bastante burdo, por decirlo así, porque tenemos acá las 17 etapas, a veces es bastante grande. Quizás 17 etapas es demasiado, por eso es que cuando se trabaja con menos etapas, incluso se puede ver mucho más ordenado.
Y aquí lo que se rescata son las codificaciones A, E e I, las que tienen que estar cerca de todas maneras. Y luego, según ello, se lanza una propuesta ya ordenada, ¿no? Una propuesta ordenada de las áreas, cómo deberían estar distribuidas en el área total o en el área disponible, en el terreno que se pretende utilizar, como se ve aquí. Bueno, jóvenes, eso es lo que quería culminar el tema del día de hoy. Y luego ya vendría lo que es su examen. Voy a ir, a ver.